¿Cómo puedes gestionar las comidas altas en kilocalorías, típicas comidas familiares, comidas navideñas, comidas que estés haciendo fuera de tu plan nutricional orientado a una pérdida de grasa o incluso a un aumento de masa muscular? Todo ello es lo que te voy a explicar en este vídeo. Vamos a hablar también de cuando hacemos esa comida y vemos que sube el peso, ¿qué se está cogiendo realmente? ¿Se está acumulando grasa, agua, sales? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué sube tanto el peso y tan rápido? Pues eso lo vamos a abordar desde este vídeo y te voy a dar también algunas pautas y algunas recomendaciones para que esos efectos que puedan ocurrir después de una comida libre, sobre todo si estás haciendo un plan nutricional para pérdida de grasa, que no te influyan lo más negativamente posible. Antes de hablar de las estrategias que puedes utilizar para compensar esas comidas libres, por ejemplo en una etapa de Navidad donde hay una gran cantidad de comida extra, primero tienes que entender a nivel básico cómo obtenemos la energía, o sea, cómo el cuerpo utiliza la energía y cómo la acumulamos. Vamos a suponer el primer caso que hemos comentado, una persona que está perdiendo peso, que quiere perder grasa y que pretende pues, que esas comidas libres no le afecten demasiado o que no le afecten. Primero tenemos que entender qué ocurre cuando empezamos a perder peso. Cuando empezamos a perder peso, lo primero que perdemos es agua. Seguidamente perdemos glucógeno. El glucógeno es un polímero energético que acumulamos en forma de glucosa y que se establece en un medio acuoso. Quédate con este nombre porque va a ser importantísimo en esta regularización de esa subida y bajada de peso y va a ser el elemento principal para poder gestionar esas comidas libres. Como decía, perdíamos agua, glucógeno, grasa, por supuesto, y en última instancia masa muscular. Y además en ese orden. Es por eso que las primeras pérdidas de peso pues, se pierde mucho más. Primero porque se ha perdido ese agua, segundo porque se ha perdido ese glucógeno, que ya veréis de qué forma el cuerpo lo utiliza y lo transforma. Seguidamente va la grasa y por último tendría que ser un caso bastante dramático en el sentido de que es una persona que haga un entrenamiento muy exhaustivo o muy extenso o una dieta con un déficit demasiado alto, perdería también masa muscular. En cuanto al agua, no nos vamos a centrar demasiado porque evidentemente cuando se hace una comida fuera de lugar cargada de sales, se retiene agua. A día de hoy yo no he encontrado ningún estudio que establezca que a tal cantidad de sal se suele retener tanta agua. Lo he buscado pero no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, pues sería muy interesante y lo puede aportar. Pero de todas formas no es un factor importante porque al final es agua y en el momento que tú vuelvas otra vez a un estilo nutricional saludable, con tu plan nutricional, con tu entrenamiento, etcétera, pues ese agua volverá a sus niveles normales y no afectará en absoluto para la grasa. En relación a la proteína no nos vamos a centrar demasiado porque aunque el cuerpo tiene la capacidad de poder transformar o metabolizar esa proteína y luego acumularla en forma de grasa, no va a ser un valor significativo. Para una comida en exceso de proteína tendrías que excederte muchísimo en proteína para que eso luego se transforme en grasa. Y por lo tanto lo vamos a dejar un poco de lado. Nos vamos a centrar en el glucógeno, que está muy relacionado con los carbohidratos que tú vas a comer en esas comidas, pues todo lo que son azúcares, dulces, pasta, arroz, etcétera, y por supuesto las grasas, todas esas grasas que van acompañadas a esas comidas. ¿Cuánto de todo esto se va a acumular de forma real y significativa en tu cuerpo? Es decir, ¿cuánto de todo ese exceso que pueda tener una comida navideña, por ejemplo, puede hacer que se acumule en forma de grasa? Pues vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona esa obtención de energía y cómo funciona esa reserva de energía en forma de grasa. Como he dicho antes, un factor esencial y que tenemos que pararnos y mirarlo con detenimiento es el glucógeno muscular. Como he dicho al principio, cuando nosotros perdemos peso, perdemos agua y luego perdemos los niveles de glucógeno. Ese elemento energético que podemos acumular, que se acumula en el hígado y en el músculo. ¿Cuánto podemos acumular? Bien, pues por ejemplo hay estudios donde se ha medido que un hombre de 1,70 m aproximadamente, con unos 35 kilos de masa muscular, que sería una masa muscular normal, que realice entrenamientos de fuerza e hipertrofia, es decir, que entrene a diario, pues puede acumular unos 100 gramos de glucógeno muscular en el hígado
y 400 gramos aproximadamente en la masa muscular. Y como he dicho al principio, el glucógeno muscular va acompañado, o sea, para que se pueda formar tiene que estar en un medio acuoso. Y se sabe que por cada gramo de glucógeno va acompañado de 3 mililitros de agua. Por lo tanto, una persona que lleve un tiempo en pérdida de peso y haya perdido ese agua corporal y ese glucógeno muscular y hepático, este hombre de unos 70 con 35 kilos de masa muscular aproximadamente puede almacenar 1,5 kilogramos de agua con glucógeno. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿En qué se aplica? Vamos a suponer un caso de un hombre con estas características, que pesa 70 kilos de peso, lleva varias semanas ya perdiendo peso y llega el sábado y tiene comida de Navidad, cena de Navidad, perfecto. Come sin miramiento, come lo que le apetece y de repente al día siguiente coge 1,5 kilos de peso. Pues este hombre pesará 71,5 kilos y lo que habrá retenido será agua y glucógeno. Es decir, habrá retenido energía, que no es grasa, es decir, glucosa junto con agua. Y ahora veremos más adelante cómo esto se puede luego eliminar y echar fuera. ¿Qué tiene esto, qué relación o qué importancia tiene a la hora de acumular grasa? Pues una muy importante. Cuando nosotros excedemos los depósitos de glucógeno, es decir, dependiendo de tu talla, tu edad, tus adaptaciones al entrenamiento que tenga tu musculatura, tu masa muscular sobre todo, tu envergadura, vas a poder acumular más o menos cantidad de glucógeno. Yo he visto subidas, por suerte, con la máquina de bioimpedancia, al menos con la marca InBody, con la que yo utilizo, puedo medir de una forma muy exacta las subidas y bajadas de glucógeno. Se pueden ver de un día a otro. Y yo he comprobado y he visto personas que pueden llegar a subir hasta 3 y 4 kilos. Imaginaros un hombre de 2 metros, con 130 kilos de peso, etcétera, pues evidentemente va a poder acumular muchísima más energía que otro de un tamaño medio, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que tengas claro que esto no es grasa, esto es una subida que además se produce de forma muy rápida, de un día para otro, y es una subida en función de forma de energía. Pero ¿qué pasa si este hombre que tiene su capacidad en 1,5 kilos excede esa cantidad de glucosa a la hora de comer, es decir, de carbohidratos, de pan, de patatas, de pasta, de bollo, se ha hinchado y coge más peso o añade más glucosa de la que puede almacenar? Pues, según la fisiología, toda aquella glucosa en exceso, el cuerpo inmediatamente la va a transformar en forma de grasa. Entonces, ahí está la clave, es decir, tenemos que averiguar y saber, o una de las formas es saber cuánta capacidad tiene mi cuerpo de retener glucógeno, cómo de grandes son mis almacenes de glucosa, tanto a nivel de hígado como a nivel de masa muscular. Como os digo, esto con una máquina de bioimpedancia profesional médica lo podéis averiguar de una forma muy exacta, pero si no, también hay otras herramientas. Lo que pasa es que son mucho más complejas. Pero bueno, eso si queréis que profundice un poco más en ello, en próximos vídeos hablaremos de esto. Bien, y con la grasa, ¿qué pasa? Pues con la grasa, para averiguar cuánta grasa podemos almacenar, tenemos que recurrir a la evidencia igualmente. ¿Y qué es lo que se ha visto en este estudio que tenéis en pantalla? Bueno, este estudio se realizó para ver cómo se absorbía la grasa por el intestino en personas que tuvieran ciertas enfermedades a nivel de intestino, y lo que se descubrió, algunos datos interesantes, es que, por ejemplo, una persona sana pues puede digerir o metabolizar hasta 500 gramos de grasa al día. ¿Cuánto necesita una persona al día que esté haciendo actividad física, entrenando, para mantener masa muscular, etcétera, junto con un plan de nutrición? Pues aproximadamente los estudios dicen que 1 gramo de grasa
por kilo de peso por día necesita una persona. Por ejemplo, una mujer de 65 kilos que entrene 5 a 3 días a la semana, su entrenamiento de fuerza y hipertrofia, pues necesitará unos 65 gramos de grasa al día para las funciones básicas y para que ese crecimiento sea positivo, ese crecimiento de masa muscular. Evidentemente hablamos de grasa saludable. Bien, supongamos que esta mujer tiene comida navideña, se come un roscón y se come por lo típico, mantecao, todos los dulces típicos navideños. Tampoco se hincha, pero bueno, hace una comida normal navideña, ¿vale? Vamos a suponer que esa comida tiene unos 107 gramos de grasa, pero que además esta mujer a lo largo del día pues, ha hecho sus comidas normales y ya había ingerido unos 50 gramos de grasa. Perfecto. ¿Qué pasa? Que si nosotros sumamos los 50 gramos de grasa que ya esta mujer se había comido a lo largo del día, por el desayuno, mediodía, media tarde, etcétera, junto con los 107 gramos que ya tenía esa comida extra que ha hecho, esa comida navideña, y le restamos lo que su cuerpo necesita pues, para mantener las funciones vitales y para darle el aporte necesario a sus células, teniendo en cuenta que una persona que entrena y demás, pues al final quedan unos 92 gramos restantes. Como hemos dicho en el estudio anterior, de forma media, cada persona tenemos la capacidad de metabolizar y absorber hasta 500 gramos de grasa. Esos restantes 92 se van a quedar en el cuerpo. Bien, como vemos, como podemos observar aquí, cuando nosotros hacemos una comida libre y vemos que de un día para otro hemos cogido 2 kilos, 1,5 kilos, 1 kilo, lo que sea, lo que principalmente se ha cogido ha sido este valor. Luego también habrá que añadirle el agua, que no sabemos cuánto sería de agua por ese exceso de sales, pero este es el valor importante, este es el que sube rápido. ¿Se habrá retenido aquí? Pues también, seguramente, pero es muy poco lo que se ha retenido ahí. Vamos a suponer que una pérdida media de una persona normal pues puede estar entre 800 gramos y 1 kilo a la semana sin que se esté perdiendo ya agua o glucógeno. Es decir, una persona que ya ha perdido glucógeno o el agua total puede tener con un metabolismo normal, entrenando 5 días a la semana, una horita de entrenamiento, un plan nutricional con un déficit ligero, pues puede estar perdiendo entre 800 y 1 kilo a la semana perfectamente si le sobran, por ejemplo, de 5 a 10 kilos, ¿vale? Bueno, pues 92 gramos en 800 o 1 kilo que pueda perder de grasa a la semana no es muy significativo, realmente. Estamos hablando de un 10% prácticamente. Por lo tanto, esos sustos que muchas veces se llevan las personas cuando ven esas subidas tan dramáticas, tan drásticas de peso al día siguiente, es por esto, por esa retención de glucógeno. Por lo tanto, no hay que alarmarse tanto. Vale, ¿y qué pasa con una persona que está en un normopeso, que tiene sus depósitos de glucógeno en su tope, es decir, que no tiene capacidad de almacenaje de glucógeno porque su dieta ya le aporta los carbohidratos suficientes, no está perdiendo peso y hace una comida extra, vamos a suponer la comida que ha hecho la chica anterior navideña, que aportaba unos 100 y pico gramos de grasa? Bien, como esta persona tiene los depósitos de glucógeno llenos, lo que dice la fisiología es que cuando hay exceso de glucosa y no se está invirtiendo energéticamente en ese momento y los depósitos de glucógeno están llenos, ese exceso de glucosa, se va a transformar en grasa. Es posible que las personas de normopeso, es decir, yo esto lo veo a menudo, personas que están en volumen, personas que han hecho una definición y luego pasan a un volumen, ven como después de una comida libre cogen mucho menos peso que cuando estaban en definición. Y precisamente es por esto, porque antes tenían los depósitos de glucógeno vacíos, los llenaban, y ahora como los tienen llenos, pues ya no se acumula tanto peso. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. El peso que se coja estando en un volumen o en un normopeso, hay una altísima probabilidad de que ese peso sí que sea grasa, en comparación con una persona que está
con esos depósitos de glucógeno vacíos o que está perdiendo peso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las personas que están en un normopeso tienen mucho más riesgo a almacenar grasa. Y como punto final, ¿cuál sería la estrategia? Pues yo creo que si habéis entendido todo esto, la estrategia es sencilla. La estrategia es tener los depósitos de glucógeno al mínimo, para que ese exceso de glucosa, que es lo que más va a haber en esa dieta, o en esa comida calórica, ese exceso de carbohidratos, se pueda almacenar dentro de los depósitos de glucógeno y no se almacene en forma de grasa. ¿Y cómo se vacían esos depósitos de glucógeno? Pues a nivel nutricional tendríamos los ayunos y la dieta cetogénica, es decir, no aportar hidratos. Y a nivel de entrenamiento tenemos que utilizar entrenamientos que utilicen la glucosa como fuente de energía principalmente. Por ejemplo, error que comete mucha gente: he hecho una comida copiosa, al día siguiente hago cardio. Error absoluto. Tienes que hacer un entrenamiento o bien de alta intensidad, que demande mucha glucosa, a nivel, ya sea a nivel cardiovascular o de alta intensidad a nivel de fuerza y hipertrofia, que también son muy demandantes de glucosa. Es decir, tenemos que hacer un entrenamiento que sean altamente demandantes de glucosa y de glucógeno. ¿Bien? De todas formas, si quieres que profundice un poco más en todo este tema, déjalo por la caja de comentarios, dale a like si te ha gustado la temática y nos vemos en el siguiente vídeo.